Así que quisiera saber antes que nada si ustedes pudieron poner en práctica algo de lo que habíamos hablado en la sesión anterior, ya sean los ejercicios, ya sea revisar el lugar donde están, ya sea establecer una rutina, un hábito, si se sentaron y pudieron hacerlo. Si de pronto tuvieron que revisar apuntes en ayer o ese mismo día, aunque bueno, ese día terminamos un poco, no, terminamos bien, 8. Yo en el contrario no puedo asistir. Ya mira, sí, exactamente. Ahorita te voy a hacer un pequeño repaso así rápido de todo lo que vimos. De todas maneras vas a recibir la presentación. Mira, básicamente, Yamila, lo que nosotros tratamos es, primero presentamos de qué se tratan estas dos sesiones. Vimos en la primera sesión la semana pasada, la semana pasada, hace 2 días, tipos de aprendizaje, que habíamos el tipo de aprendizaje visual, que tiene que ver todo como recolectamos información del mundo exterior a través de los ojos solamente. Luego el aprendizaje auditivo, que es por cuenta del oído, mediante el proceso de lectoescritura y el aprendizaje kinestésico, es decir, el que se refiere al tacto directamente o al movimiento corporal. Y en esos tres, o más bien, perdón, en esos cuatro tipos de aprendizaje, lo que hacíamos es eh, revisar de qué manera nosotros aprendemos, cómo eso potencia nuestro proceso de aprendizaje, valga la redundancia, cómo eso influye hoy día en las veces que nos enfrentamos a esa situación y de qué manera podemos potenciarlo. Y luego, posteriormente, hablamos sobre la motivación del estudio y vimos algunos aspectos referentes a cómo establecer rutinas, hábitos eh, y adecuaciones externas en función de crear un ambiente propicio para eh, empezar una sesión de estudio. Básicamente, bueno, y hablamos de algunos obstáculos internos, de algunas, las chicas compartieron unas situaciones que tenían particulares que lo veían como dificultad para establecer una rutina de estudio. Eso es grosso modo lo que vimos en la sesión anterior, pero se les va a enviar no solamente el material, sino que también van a poder tener acceso a la clase grabada. Eh, para que obviamente pues puedan tener todo lo que es la sesión en su conjunto y las intervenciones de las personas que estuvieron asistiendo. Ahora, para esta hayamos quedado pendientes de continuar después de haber visto y haber hecho unos ejercicios de respiración muy buenos, muy lindos. A mí me sacó todo el estrés, no sé a ustedes acá en el staff también, espectacular. Aquí a ustedes también, por eso les preguntaba si lo pudieron hacer, si lo pudieron poner en práctica para ir generando ese hábito de ponernos en forma, ponernos en un ambiente propicio para estudiar. Ahora bien, después de que hemos hecho ese ambiente, ¿cierto? Vamos a planificar ese estudio. Bien, ahí está en la presentación actual, lo que están viendo, en los ejercicios. Y aquí vamos a empezar a ver el tema de cómo planificar el estudio. ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿O cuáles son las ventajas? Bueno, habíamos hablado de algunas de ellas en la sesión anterior. Primero, ahorrar tiempo y energía. El desgaste que tenemos de estar buscando los materiales, de tener un espacio, o más bien no tener un espacio, nos resta energía, concentración y tiempo. Entonces, para planificando, pues nos ahorramos esos dos temas. Ahorramos energía, gastándole en cosas que no tenemos que, para poder invertir en el tiempo de estudio y el tiempo que es más que valioso. Además, vamos a crear, como les decía, una y otra vez, y eso quiero hacer bastante énfasis, un hábito. El hábito lo que nos permite es hacer cada día mejor las cosas y con menor esfuerzo.
Hay unas técnicas o hay un método que se llama el método de los 12 días. Eso aplicado a muchísimas cosas, desde dejar de fumar hasta, qué sé yo, leer. Y tiene que ver con que durante 12 días se debe establecer una tarea, una labor en un tiempo específico, con unas condiciones adecuadas, y durante esos 12 días se genera un hábito. Vamos a poner un ejemplo. En el tema de cómo dejar de fumar en 12 pasos o en 12 días. Entonces, si yo fumo todos los días después del almuerzo, voy a no fumar después del almuerzo durante esos 12 días. El primer día va a ser duro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ya me empiezo a acostumbrar, el sexto empiezo a entrar en un estado, qué sé yo, si es de abstinencia, lo que sea, pero para el 12 ya mi cuerpo ha generado un hábito. Mi cerebro ya está programado para entender que ya después del almuerzo no voy a fumar, ¿sí? Y de esta manera también opera para otro tipo de situaciones y específicamente para esto que estamos haciendo. Entonces, como lo habíamos visto en la sesión pasada, si tenemos ya un espacio establecido, una música, una luz, un tiempo, una hora, unas eh, condiciones para poder desempeñar nuestro tiempo de estudio, si lo hacemos durante 12 días, aplicando este método, vamos a ver que desde el día 7, 8, se nos va a complicar menos, ¿cierto? Y lo vamos a hacer cada vez mejor. Hablábamos también en la sesión anterior de el impacto que tenía la frustración en empezar a leer, por ejemplo, unos apuntes, no entenderlos, sentirme perdido, sentirme desmotivado, cansado, y cómo eso trasciende en los días, al punto en que si dejamos que eso corra, día 3 día 4 día 5 qué sé yo, procrastinamos, 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 entonces va a llegar un momento y dice, ya está, no llego a leer. Llega el día del parcial, llega el día del TP y estamos muy, pero muy atrasados. Como les decía también la otra vez, es importante que no dejemos todo esto, toda esta adecuación, qué sé yo, para una semana antes. No. 2 semanas antes. No. Hoy estamos a 25 de febrero. Les voy a dejar una tarea. No se las voy a calificar. Es una tarea para ustedes. Y es que desde hoy, mañana, empiecen a hacerlo si ya empezaron a cursar o si tienen materias de verano o si tienen temas de finales ahora para principio de marzo o inclusive si quieren ir empezando a tomar un hábito, entonces empiecen a hacer con literatura que les interese. Es una tarea para ustedes. Claros hasta ahí, ¿me escuchan bien? ¿Me atienden bien? Porque yo hablando un montón y no sé si me están escuchando. Bien, Nati. Belén, Yamila. Gracias por responder. Y, y también habíamos hablado, escuchaste un poco entrecortado. Belén, si alguna, o Belén, Yamila, Natalie, si alguna escucha de manera entrecortada o como un robot, me lo hacen saber de una vez por el chat. Yo aquí hago la magia de las comunicaciones para que se escuche mejor. Les decía que les sugiero, o más bien como tarea para ustedes, generan a partir de ahora, 25 de febrero, 26 de febrero, un hábito para generar todo un ambiente y un tiempo de estudio. Si tienen para aplicarlo a la presentación de un parcial que tengan pendiente, si tienen apuntes que tengan pendientes por revisar en el marco de un curso de verano que estén tomando, no lo sé, o en su defecto, si no tienen nada de esto, empecemos a tomar el hábito del estudio a partir de abordar textos de nuestro interés. Literatura, pueden ser textos académicos, textos de corte técnico. No nos va a servir, qué sé yo, de entretenimiento como revistas, por ejemplo. No. No. O leer el diario. No nos sirve. Vamos a un poco más, a donde yo me tengo que meter en el texto. ¿Sí? Entonces, eso es para que no lo dejemos todo para el final y para que cuando empecemos la cursada, ¿cierto? Ya empezamos o ya estamos en los a puertas de generar o de consolidar ese hábito.
Yamila, quisiera preguntarte si estás estudiando, qué estudias, en dónde, por favor, también para hacer un diagnóstico del público que tengo. ¿En qué estás cursando el CBC? ¿Para qué carrera? Perfecto. ¿Y estás que en la primera parte o en la segunda? Es decir, ¿ya vas en las primeras tres o las segundas tres materias? Bueno, mientras ella contesta, ya no tengo materia por ver. Ah, no, perfecto. Me siento complacido. Tengo un equipo muy biología celular. Un equipo bastante estudioso. Mira, todas son de la UA. Qué bien. Eso les va a servir un montón. También pasé por la UA, les decía la otra vez a las chicas, y entiendo el rigor y el volumen de la información y de los textos que se da. Biología celular. Qué maravilla. Qué lindo. Bueno. Entonces, es su segundo año ya. Bueno, sí. Me pasó igual con economía, así que tranquilas, no se preocupen. Casi que no puedo con economía. Pero bueno, les decía entonces, eh, empecemos desde ahora, hagámoslo desde ya, desde hoy, desde mañana, generemos este hábito. Pongamos en práctica lo que estamos viendo ahora desde ya. Con eso, cuando ya empecemos a rendir, se nos hace más fácil. Vieron que uno empieza la primera unidad, los primeros textos, y uno dice, bueno, tranqui. Y agarro el primer texto y me lo devoro. El segundo texto me lo devoro en la otra materia, en el caso tuyo que estás viendo una materia, bueno. Y al principio somos muy proactivos. Pasan los días, vienen las ocupaciones, el tiempo cambia, las energías cambian y definitivamente vamos empezando un proceso de declive o de descenso en ese ímpetu, en ese ahínco que tenemos para iniciar el proceso de estudio. Entonces, para que eso no nos pase, desde ya generemos. ¿Bien? Y eso también les va a permitir generar, o más bien sentir en ustedes algo que hablamos al final de la primera sesión, y es la motivación. Sentirse satisfecho de tener la capacidad de superarse a sí mismo en esas dificultades que tenemos a la hora de estudiar, ¿sí? Es muy importante eso, porque yo voy a sentir que realmente están funcionando. Yo voy a sentir que realmente sí estoy aprendiendo, que sí estoy tomando un hábito. Y eso me va a motivar a seguir haciéndolo. Créanme, es supremamente importante eso. Pero para que suceda, hay que hacer que suceda. ¿Sí? No solamente tener la expectativa de decir, sí, yo puedo hacerlo, vamos. Pero no me siento a hacerlo, no me siento a leer, no, qué sé yo. No tengo un espacio, yo no tengo un tiempo específico, entonces esto no se va a lograr de la nada. Y además algo muy importante que vamos a hablar a partir de lo que están ustedes viendo en la pantalla, y es la cantidad de tiempo que dedican al estudio del espacio personal, ¿sí? Evitando así las largas sesiones, obviamente, antes del examen. Porque si vamos a esperar el parcial, y se los digo, como les decía anteriormente, yo les comparto algo de mi experiencia particular. En el CBC haciendo sociología teníamos el primer parcial. Íbamos bien, yo entendía todo, íbamos abordando los textos, nos faltaban tres textos por abordar antes del parcial. Con un amigo nos juntamos a estudiar, ¿cierto? Él leía una parte de un texto, yo leía otra parte de otro texto y así íbamos como juntando ideas. Bueno, muy bien, a las 4 de la mañana se nos terminó la energía, ya no queríamos leer más, habíamos abordado la mitad de lo que tenemos que hacer, a puertas del parcial. El parcial era a las 11 de la mañana, ya estábamos rendidos, ya estábamos cansados, habíamos tenido un día laboral común, ¿sí? Y eso nos pasa a la mayoría. Tratamos de darle hasta donde pudimos, tratamos de llegar a todas las lecturas, de hacer los resúmenes correspondientes, pero no lo logramos. Por cuenta de la suerte y la divina providencia, el parcial terminó siendo un 8. Pero eso no pasa siempre y no hay que arriesgarse, ¿sí? Entonces, para evitar una noche larga de estudiar y de tratar de hacer resúmenes cuando el cerebro está cansado, piensa más lento, se le dificulta la comprensión, entonces lo podemos hacer desde antes. ¿Bien?
Vamos claros hasta ahí. Váyanme diciendo si me escuchan o no, si me escuchan entrecortado. Si se están durmiendo, digan, me estoy durmiendo. Perfecto. Entonces, miren, acá tenemos unos números bastante interesantes. ¿Quién era la que estudiaba? Ah, no, creo que era Belén, quien estudiaba matemáticas. Era Bárbara, que no estaba. Ah, no, Catherine. No estaba hoy tampoco. Es súper interesante esto. Miren, la semana tiene 168 horas. 24 horas por 7 días. Horas de sueño recomendadas 56 horas semanal. 8 horas por 7 días. Vamos a poner que nadie duerme 8 horas, sino 7 o 6. Bueno, pero hay que descansar. Horas de trabajo cuentan horas semanales, que serían 8 horas por 5 días. En el caso de unas personas puede trabajar menos, pueden trabajar más, ¿cierto? Pero esto es como unos números estándar. Y las horas finales 72. Ahora bien, estas horas se debe tener en cuenta la dedicación a la cursada, los seminarios, las prácticas, todo aquello que tiene que ver con el estudio privado, ¿sí? 2 horas diarias mínimo, todos los días laborales que se pueden emplear para revisar los apuntes, llevar al día las asignaturas, repasar, mirar el texto, las copias, el autor, qué sé yo, etcétera, etcétera. Eh, pero, por ejemplo, puede que un día ustedes no quieran estudiar o pueden dedicar menos tiempo. Pero esta programación semanal que se sugiere acá, ¿sí? Debe respetar la cantidad de horas de estudio. Entre 15 y 21 horas de estudio a la semana. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. 15 a 12 horas, se puede hacer. Si tenemos 5 días a la semana, pero por supuesto que podemos hacer 2 horitas por día, ¿sí? 3 horas por día. Con 2, 3 vamos bien. Pero es importante lo que habíamos hablado anteriormente y es, no hagamos, digamos, una proyección de voy a estudiar 4 horas diarias. Pero pues, es que ni siquiera podemos leer media hora porque ya estamos dormidos. Entonces las metas tienen que también ser alcanzables. Se sugiere, por ejemplo, en este caso, que la aprobación diaria pues sea flexible justamente para que nosotros dediquemos una parte del tiempo al estudio, pero también tenemos cosas por hacer. Si tenemos hijos, si tenemos trabajo, si tenemos que atender cuestiones del hogar, inclusive si vivimos solos, tenemos cosas por hacer y cosas personales. También es importante el tiempo del ocio, ¿sí? Eh, pero es necesario que para que ese tiempo se optimice, lleven las asignaturas al día, ¿sí? Por ejemplo, si me pusieron un texto hoy, un texto X, de un autor X, y yo sé que en la siguiente sesión me van a poner otro texto diferente porque ya me dieron un programa, no voy a esperar a que se me junten los dos para ahí sí, de manera metódica, abordar los dos textos. No, voy dejando el primero y lo voy evacuando. Eh, por lo general, en algunas ocasiones, dependiendo de los contenidos y demás, te darán textos entre 20, 30, máximo 40 páginas, ¿sí? Si recuerdan ustedes, díganme, ¿cuál ha sido el mayor número de páginas que han tenido que leer en una semana o de un texto que tienen que leerlo para la otra sesión? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántas páginas? ¿Cuánto era el contenido que les tocó leer? Así que ustedes dijeron, no, nos mataron con este texto para la otra clase. Si lo recuerdan, pueden describirlo, escribirlo, manifestarlo. 3 unidades. ¿Cada unidad de cuánto? Yamila. Para una semana. 60 páginas. Imagínate. Entonces, fíjense, si tenemos 60 páginas, ¿60 por unidad o 60 entre las tres? Vamos a tomar el ejemplo de Yamila, que es el más caro y fue la que se arrojó a decirlo. 60 en una unidad. Entonces, fíjense,
Si nosotros vamos está bien, digamos 60 para una sola semana es bastante, teniendo en cuenta que pueden ser otras materias que estamos cursando, ¿no? No nos podemos solamente concentrar en esa materia. Pero si al menos aplicamos una disciplina de estudio para esa, tal vez en las otras podemos reducir un poco las horas. Ya no vamos a dedicarle, no sé, a matemática, no le vamos a dedicar tanto, sino le vamos a dedicar más a semiótica o semiología, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a ampliar un poco el horario para semiología dentro del rango que tengo de la semana para todas las sesiones de estudio, ¿sí? Porque la otra puede que tenga menos texto o la lleve mejor, ¿sí? Uno sabe más o menos cómo va y va haciendo también una medición de cómo voy en cada una de las materias. Entonces, si yo no abordo estas 3 unidades de 60 páginas, cada una promedio, desde el principio, tratando de hacerlo en la semana, pues claro, en la siguiente, cuando vengan las otras unidades, por más que sean textos de 10 páginas, ya se me va a complicar. ¿Mm? Entonces, llevar las asignaturas al día es importante y debe ser un propósito también. El curso trata de técnicas de aprendizaje y de estudio. Y para aplicar esa técnica es también exigirse hacerlo. Exigirse que yo tenga una disciplina para realmente dedicar el tiempo a estas tareas de estudio, ¿sí? Eh, y aquí tienen ustedes cómo planificar esas sesiones de estudio. Entonces, esto es súper importante, por eso les decía si tienen con qué tomar nota, pero ahí ya las tienen referenciadas. Es decidir las prioridades. Entonces, según la dificultad de cada una de las materias del curso, ¿cierto? ¿Qué es lo que se tiene que poner de primer lugar? En este caso de las 60 páginas de esa unidad. ¿De qué materia estamos hablando en esa unidad, Camila? Soy muy chusma, pero voy a utilizar el ejemplo para que podamos tener algo más aterrizado a la realidad. Biología. Entonces, imagínate, sé que biología es la más pesada, la que tiene mayor contenido, la que tiene mayor complejidad. Esa es la primera que voy a abordar, exactamente, la más compleja. Entonces, voy a tenerla como prioridad siempre, siempre. No quiere decir que las otras las voy a descuidar, pero a esta le voy a dedicar media hora más que las demás, 45 más, minutos más que las demás, ¿cierto? Y créanme que cuando uno empieza a darle esa vuelta de rosca, biología, a pesar de ser la más compleja y que me está comiendo más tiempo, como estoy más avanzado en ella, me voy a sentir más motivado y me voy a sentir mucho más seguro a la hora de presentar el parcial. Eh, Desafortunadamente el sistema educativo, sea de la UBA, sea de la USAM, sea de la Universidad de La Plata o de la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad Nacional de Lima, cualquiera, ¿cierto? De estas, está basada en cumplir con unos tiempos bajo la lectura de unos textos. Sí, o sea, no hay una forma de escuela diferente. Y eso entonces nos lleva a una presión, sí o sí. Entonces, lo que tenemos es ajustarnos a ese ritmo, ¿cierto? Pero cuando yo empiezo a entender que esto que estoy abordando en el caso de biología, voy más adelantado, la tengo un poco más clara, me lleva un poco más de seguridad. Y desafortunadamente sí, estudiamos para el parcial. Por supuesto que si yo me estoy educando en un área, estoy haciendo una carrera, cursando una materia, en función de que como profesional pueda dar cuenta de ese conocimiento, ¿cierto? Pero se nos olvida que también hacemos esto para un parcial. Pero el parcial no se prepara una semana antes, se prepara con el semestre, con el cuatrimestre, durante el primer corte, o sea, el primer mes y medio, el primer mes, ¿sí? Entonces, esas prioridades las tengo que tener claras desde el principio. Uno ya se empieza a dar cuenta cuando le presenten el programa qué es lo más complejo y qué no. También tienen que ver, obviamente, en esto, quiero hacer ese énfasis en la cantidad de trabajos prácticos, en la cantidad de trabajos en grupo, qué sé yo, la cantidad de horas cátedra que tengo de esto, ¿sí? Entonces, hagan ese filtro desde ahí. Después, en tema de la importancia de las asignaturas, pasamos hasta la lección del día que deben dedicar a la materia en particular. Esa puede ser una estrategia. Es decir, para biología me puedo dedicar los martes y los jueves. Si es que está bastante nutrida la bibliografía, puedo hacer esos 2 días. ¿Sí? Y las otras 2 materias o la otra materia, las otras 3,
las puedo repartir en los días de la semana. Yo estoy hablando de lunes a viernes, ¿eh? Porque esto que estamos viendo sobre todo aplica para cuando los tiempos son más cortos, son más acotados, tenemos otro tipo de labores que hacer, trabajamos, qué sé yo, y esto sobre todo pasa en los días de semana. Pero por supuesto que lo pueden aplicar para el fin de semana si trabajan los fines de semana o si la gran cantidad de actividades del fin de semana es mayor a la de los días de semana, ¿ok? Entonces, hay que elegir un día para dedicarle a esa materia en particular, ¿sí? Y de esa manera, esa franja horaria, como yo les decía, que ustedes han elegido porque se sienten mejor con ella, vamos a ajustarnos a esa rutina y a ese hábito. Es decir, martes tengo biología y el jueves tengo biología. Es como la confección del horario, o sea, es un símil a lo que nos pasa en la facultad. La facultad nos dice cuándo tenemos que cursar las materias. Bueno, nosotros vamos a decidir de manera personal cómo vamos a estudiar esas materias en el tiempo que nos queda. ¿Sí? Otro aspecto muy importante es algo que aquí no está. Bueno, se los digo. No estudiar después de las comidas. Bueno, cuando yo era chico, me dijo una profesora alguna vez en la escuela que estudiar después de comer podría generar un accidente cerebrovascular. Yo quedé de una sola pieza. Imagínense, está en la lámina. Bueno, bien, para porque no lo estaba leyendo. En la anterior puede ser. Ahí. Sí, bueno, bueno, bien. El caso es que en la anterior, ok, gracias, gracias, gracias por su ayuda. Ah, sí, ahí está lo tercero. Lo que pasa es que aquí yo lo tengo en otro orden. ¿Qué pasa? No tanto porque vaya a pasarnos esto del accidente cerebrovascular que me dijeron a mí, no, no va a pasar eso. Pero definitivamente mi cuerpo está trabajando en otro proceso metabólico, ¿sí? Entonces, si yo me voy a dedicar a sentarme a leer después de las comidas, puede que algunos organismos lo logren, ¿eh? No digo que no, pero estoy haciendo otra actividad, me voy a cansar el doble, definitivamente. Entonces, no sé si les pasa, almuerzan o cenan, quedan llenitas, qué sé yo, y luego se sientan a leer. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Van a planchar, es así de simple. Van a quedarse dormidas, porque el cuerpo necesita esa energía para procesar el alimento. No le va a prestar atención o toda la atención suficiente para enfocar las energías en el proceso de lectura, ¿sí? En el proceso de subrayado o lo que sea. Entonces, no es recomendable. Eh, en la sesión anterior, alguien había dicho, no recuerdo quién en este momento, que le gustaba estudiar de noche, tarde ya. Porque ese momento en el que no hay ruido, no hay distracciones, la familia todos duermen, qué sé yo. eh, y es realmente lo recomendable. O sea, que el horario esté sobre el momento más tranquilo del espacio donde vayamos a estar. ¿Sí? Y después de que ustedes tengan a bien estas situaciones, aquí dice el lugar, silencio, como las condiciones de estudio, que es un pequeño repaso de lo que habíamos hablado la otra vez. En la lámina lo tienen. Pero después de que ustedes ya tienen estas condiciones, pueden estar capacitadas para construir ese propio horario, ¿sí? De manera autónoma, de manera autodidacta y de manera disciplinada, recuerden, ¿sí? Y eh, otra cosa que, no, que se los mencioné, pero que se los quería hacer énfasis ahora, es todos tenemos tiempo de ocio, todos tenemos tiempos en los cuales necesitamos distraernos. Es necesario oxigenar el cerebro con otro tipo de actividades, la que sea. Ver la serie que estoy viendo, tener actividades manuales, actividades deportivas, el gimnasio, entrenar, qué sé yo. Es necesario que lo tengan, que también saquen tiempo para eso. Esto se toma como actividades personales, como comer, como ir a, ir a la facultad, ir a trabajar, tener un espacio con la pareja, qué sé yo. Es tiempo personal y no hay que olvidarlo.
muchas veces nos sucede que como estamos hablando de técnicas de estudio, de aprendizaje y demás, entonces esto es cuadriculado y tiene que ser así, y todo es disciplina y es un régimen. No, es necesario el tiempo de ocio porque el tiempo de ocio también nos motiva y nos mueve otros procesos cerebrales, neuroquímicos que nos permiten de verdad descansar el cerebro, sentirlo o más bien motivarlos de otro lado. ¿Sí? Entonces, no olviden esa parte. Ya sea que ustedes dediquen un día, ¿sí? Así como dedican un día para una materia, pueden dedicar un día para el ocio o pueden repartirlo en la semana en las actividades personales. Pero no lo dejen pasar. Es algo muy importante. La saturación de las actividades lo que genera es un cansancio mental, ¿m? Estrés, frustración, irritabilidad, enojo. Todas esas cosas las va a generar que yo no le dé bola a sacar a mi cerebro de una rutina de solamente estudio y trabajo, estudio y labores de hogar. Necesito hacer cosas que me distraigan, necesito hacer cosas que me llenen desde otro lado. ¿M? Y así entonces me va a quedar libre, digamos, esa cuota de energía, esa cuota de interés, esa cuota de eh, proactividad para abordar el estudio. Ahora, ¿vamos claros hasta ahí? Todos estamos en sintonía, estamos coordinados. Natalie, Belén, Yami, ok. Dice Natalie, ¿qué nos dice? Sí, está perfecto. Gracias, muy formal. Belén. Bueno, vamos a ver las técnicas de estudio como tal, lo que ustedes estaban esperando. Pero ¿cuándo va a hablar de las técnicas de estudio? Queremos aprenderlas. Bueno, vamos a verlas entonces. Estamos hablando de resumen del mapa mental y los cuadros comparativos. Y además les voy a dar un tip para estas tres cuestiones que van a verlas a continuación. Un resumen, que esto es lo que realmente a veces se nos complica, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo principal de un resumen? Sintetizar la información más relevante, ¿sí? Entonces, tenemos toda una cantidad de ideas y lo que hacemos es consolidarlas en oraciones, en frases, en tips, en palabras claves, sintetizar el mensaje. ¿Sí? A ver, muchas veces, por supuesto, nos pasa que estamos leyendo. Ahí, ¿dónde está mi textico que tenía gráfico? ¿No tienen un texto por ahí? ¿Un texto? ¿Recuerdan? Texto escrito por ahí. Un juego de apuntes. Habíamos hablado la otra vez que, digamos, tenemos un párrafo, qué sé yo, de 7 u 8 líneas. Y resulta que en las 7 u 8 líneas el autor dijo lo que nos quiere decir en esa página. Es decir, se tomó todo un texto para hacerlo. Se tomó todo un texto para decirnos lo que quiere decir la idea que estamos buscando en ese texto. ¿Sí? O a veces, gracias, o a veces se toma de un texto así, se toma una, dos y tres cuartillas de la página para dar una idea. Y no arranca. O sea, todo lo que dijo es importante. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a un punto de verdad de sintetizar la información, de abreviarla? ¿Mm? Primero, no debe ser demasiado largo. O sea, simplificamos. Si lo vamos a resumir, lo que el tipo dijo en 5 párrafos, no vamos a hacer 5 párrafos. Vamos a hacer 2. Obligarnos a ello. ¿A cuántas les gusta, perdón, a cuántas les cuesta sintetizar? Es decir, que ustedes se sienten a escribir y que sientan que realmente resumieron. O empiezan a escribir y terminan escribiendo casi que al pie de la letra. Levanten la mano en la que se les dificulta sintetizar, resumir. ¿A todos? ¿A todos? ¿Sí? ¿Se les dificulta todo resumir? ¿Sienten que cuando resumen les quedan muy largos los resúmenes? Una base de esto y que es imposible, es importante, es que debe ser entendible por sí mismo el resumen. A ver, para que es una Catherine. Es importante que el resumen sea entendible por sí mismo. ¿Mm?
Ah, te pasa al contrario, es decir, tienes una capacidad de síntesis enorme de síntesis, perdón, enorme, que no logras consolidar las ideas claves. Tipo, ¿cómo son los resúmenes tuyos, digamos? De 10 hojas te salen 2 párrafos. Eso es una virtud, ¿eh? No todo el mundo lo puede hacer. Pero bueno, justamente, si yo, estoy igual exagerando, pero igual, la pregunta es, ¿sienten que cuando hacen un resumen se les dificulta realmente recoger todas las ideas? Si van a hacer un resumen y se dan cuenta que les sale un montón de escrito. Mientras me lo responden, la sesión anterior habíamos hablado de que uno tiene, digamos, ciertas maneras, ¿no? Toma el resaltador y empieza a resaltar las frases importantes, como lo ven en la lámina, ¿cierto? Yo les decía y les hacía o les daba un tip en que ustedes, si agarraban este párrafo, ¿cierto? Podían hacer una anotación acá, un corchete o una pequeña anotación que me dijera este párrafo que habló. Vamos a poner un ejemplo dentro de lo que ustedes tienen en la lámina, que lo ven mucho mejor. El valor superior de la justicia se proyecta sobre muchos artículos de la Constitución. Ok, listo. No ubicas cómo de qué iba el material. Perfecto, Natalia. Retomemos el ejercicio. Los resúmenes que hago les cambio por palabras que entiendo y resalto son las palabras o títulos con la definición. Muy buena técnica. Muy buena técnica, Yamila. Ahorita vamos a hacer énfasis en esto. Quiero terminar este ejemplo. El valor superior de la justicia, estoy leyendo la lámina, se proyecta sobre muchos artículos de la Constitución. Este valor adquiere especial relevancia en el título sexto que establece las bases de la organización de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que nos interesa de ese párrafo? El valor de la justicia y las bases de la Organización de Administración de Justicia. Nos está hablando de dos cosas, valor superior y bases de organización. Entonces, ahí lo que pueden hacer es señalar las palabras claves, ¿sí? Como lo que hace Yamila, las palabras que entiendan, ¿bien? Y resaltar son las palabras o títulos con la definición. Y está muy bien. También habíamos hablado en la sesión anterior que era importante tener en cuenta el título o los subtítulos porque nos dan la idea de lo que viene el texto a decirnos, ¿sí? Entonces, si hacen esta técnica de subrayar las palabras, ven que ahí están en dos colores diferentes. Está los sustantivos en verde y en el primer párrafo está el verbo en amarillo. O la definición del sustantivo en el segundo párrafo. ¿Sí? Entonces, esta puede ser una buena técnica. A algunas personas se les puede dificultar porque haciendo esta situación, ¿cierto? De señalar con colorcitos, de pronto después yo tengo todo un arco iris muy lindo y se me va a dificultar consolidar toda esa información. Si no se les dificulta, está todo bien. Después agarran una hoja en blanco y todo lo que estaba señalado en verde lo van a escribir en una columna, lo que estaba señalado en amarillo en otra columna y lo que estaba señalado en rosa en otra columna. O ni siquiera dentro de esa rigurosidad, sino que ahí en un costado de la hoja pueden simplemente acá todo lo amarillo, acá todo lo rosa. Y ya lo verde estará subrayado, no tengo que sacarlo aparte. ¿Sí? ¿Qué nos va a servir esto? Y es que cuando yo vea nuevamente el texto, ya sea porque lo vaya a repasar en otro momento para el parcial o termine de leer y quiera echarle una ojeada, me doy cuenta de que cuando veo este artículo, me acuerdo de lo que habló. Cuando veo este otro, me acuerdo de lo que habló. Cuando dices, Natalie, que te saltas muchas y no ubicas de qué iba el material, ojo, siempre ten en cuenta el título. El título es fundamental o los subtítulos. Y si se te pasan muchas cosas, puedes utilizar lo que yo te mencionaba la otra vez, hacer anotaciones al margen del párrafo. Con eso no se nos va a saltar, no se nos van a saltar las ideas. Y otra cosa que es importante o que pueden estar aplicando. Retomo el ejemplo de la lámina. El artículo 117 de la Constitución establece que la justicia emana del pueblo. Se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial.
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. La palabra justicia no se utiliza en el sentido de hacer justicia, sino que se emplea en consonancia con el artículo 1.2 de la Constitución que establece la soberanía nacional. Reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. En este sentido, el Poder Judicial, como el de los restantes poderes del Estado, emana del pueblo. ¿Qué me dijo todo eso? ¿De dónde emana el Poder Judicial? Me lo explicó dos veces. Desde el pueblo, quiénes son los que este, administran la justicia como tal, pero ¿de dónde viene ese poder de la justicia? Emana del pueblo. Entonces, fíjense que si yo estoy leyendo activamente este texto, puedo en esta sola parte saber de qué se trata. Entonces, esa es la anotación que yo voy a hacer acá. ¿De dónde emana y quién administra la justicia? Una frase, nada más. Después, cuando yo vaya a hacer el resumen, todas esas frases me van a dar luces de lo que yo quise hacer. Y si a eso le sumamos que yo le estoy subrayando con colores, por palabras, verbos, sujetos, activos o pasivos de la acción, del párrafo, etcétera, etcétera, bueno, me va a sumar más insumos. Y fíjense que no estoy hablando de sumar tiempo a la hora de leer un texto, porque no es lo mismo que yo lo lea y escriba en una libreta, ¿cierto? Toda una cantidad de frases que me resumen eso, o sea, ir leyendo por párrafo y resumiendo, leyendo por párrafo y resumiendo. Se me va a ir más tiempo. Si ustedes ya tienen aceitado ese proceso, continúen con él, pero pónganle un límite, ¿sí? Delimítenlo. Entonces, no es hacer el resumen de 3 renglones o 4 renglones de un artículo o de un párrafo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la mitad. En la parte de arriba hemos hablado que es el 25% del texto original. Entonces, si lo vamos a hacer de 6 renglones, un resumen de 4, ya no es el 25%. ¿Mm? Es una cuestión de método, pero también es una cuestión de hábito y de disciplina y de acostumbrarse a hacerlo. ¿Sí? Si yo veo que me como las ideas o si yo veo que todas las ideas las recojo, ponerle límite a eso es esa estrategia. En una pequeña frase escribo lo que me quiere decir el párrafo y además también he subrayado anteriormente. Ojo, no se les va a ir mucho tiempo, porque el mismo tiempo que voy a emplear haciendo el resumen acá, es el mismo tiempo que lo voy a hacer acá. Ay, pero lo que pasa es que yo leo en la forma o en el formato digital del texto. Bueno, se le hace un apunte, se le hace un recuadro de comentario, no sé, una nota al pie y en últimas, en una hojita aparte. Pero si quieren pueden enumerar los párrafos. Si yo estoy hablando de la página número 15 del texto, entonces 15 y pongo 15A, que sería el primer párrafo, 15B, 15C, entonces, y cada A va a tener una línea, B va a tener una línea, C va a tener una línea, y cada párrafo me resumió en una sola frase. Créanme que el tiempo les va a alcanzar y no van a estar después. Leí 4 hojas, pero como tomé apuntes de las 4 hojas, se me fueron 2 horas. No, no va a pasar así. Y eso también va a ejercitar la capacidad de síntesis. Miren, como se pueden dar cuenta, y bueno, también porque esto lo exige, yo hablo demasiado. También me cuesta sintetizar. Y no solamente al expresarme oralmente, sino al escribir. Pero cuando uno lo ejercita, realmente va tomándole cada vez más forma. ¿Por qué? Porque como estoy metido en el texto, como lo hago regularmente, entonces el cerebro agarra la información, la entiende mucho más rápido, sigue un hilo conductor del texto, del autor, y ya cada vez más se me va a ir haciendo mucho más fácil. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el resumen. Recordemos, contiene ideas principales, extensión inferior al 25% del texto original, utilizar frases completas, lo que yo les decía, del primer párrafo, una frase que lo define, empleo de palabras propias, lo que hace Yamila, ¿cierto? Las palabras o títulos con la definición o las palabras que ella entienda, digamos, no sé, eh, bases de la organización de la administración de la justicia, eso lo puede poner ella en palabras de ella, ¿sí? Eh, y tiene que ser entendible por sí mismo. Es decir, que yo lo lea y que lo pueda entender. Como un maestro me decía a mí, dígame todo esto como si yo tuviera 8 años. Explíqueme como un niño de 8 años. Bueno,
es exactamente lo mismo. Hacer un resumen es dejarlo tan claro que cuando yo vea el resumen, sepa el 70% de lo que quiere decir el texto. Y por último, dice recordar usar jerarquía de colores. Esa es una técnica que si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si no, me parece que sí o sí siempre se tienen que hacer apuntes del texto, o sea, a partir de una nota en el costado o en un papel aparte, ¿cierto? O señalar. A algunas personas también les gusta agarrar y señalar de medio renglón, lo ponen entre paréntesis en un círculo y acá le sacan una flecha y le ponen acá algo. Importante, idea central para el parcial. Bueno, qué sé yo, le hacen un apunte de que eso hay que prestarle mucha atención y ser enfático, porque eso es lo que seguro nos va a salir en el parcial, o ahí está la respuesta a la consigna que nos pasaron previamente. ¿Sí? Eso también se puede utilizar. ¿Claros con el resumen? ¿Alguien tiene algo para aportar en su técnica de hacer resumen? Que nos lo pueda decir acá también. Aparte de las que ya escribieron, que Yamila y Natalia. Belén, si tienes algo para aportar, tu manera de hacer resúmenes. Ojo, algo que se me pasaba a decirles es que los resúmenes se escriben en tercera persona. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Dependiendo del texto, ¿cierto? Regularmente lo que vamos a decir es el autor quiere decir. ¿Sí? Porque muchas veces hay autores que dan muchas vueltas, muchas vueltas. Y nos confunden, van, vienen de un sujeto, de un contexto histórico, etcétera, etcétera. Entonces como que los van confundiendo. No, hagámoslo en tercera persona, sin diálogos, sin diálogos, para que esto nos sintetice más la información. ¿Sí? Cuando da muchas vueltas, cuando se pregunta, cuando dice, cuando cuenta una experiencia y va a través de ella a un dato, bueno, tratemos de sintetizar eso. ¿Mm? Bien, continuamos. ¿Vamos bien hasta ahí, chicas? Manifiéstense, por favor. Listo, perfecto. Bueno, mapa conceptual. ¿Qué es lo básico en un mapa conceptual? Su mismo nombre lo indica. Es agarrar los conceptos. ¿Sí? Entonces, tenemos una idea principal, dos asuntos relacionados, cuatro asuntos relacionados y los detalles. ¿Sí? En este gráfico estamos viendo que se expande el centro de la izquierda, ¿cierto? Y las ideas secundarias de otro color para los conceptos de menos importancia, dice ahí, lo que diríamos como detalle, detalle en rojito y detalle en amarillo, ¿sí? Tiene un emplazamiento, digamos que amiral, es decir, hacia los lados, para arriba y para abajo, para los diferentes lados, ¿sí? Este, pero ustedes lo pueden usar de otra manera, si lo quieren hacer. No se ajusten solamente a esto. Este es un mapa conceptual modelo. Hay gente que tiene un mapa conceptual en el cual es de una manera más jerárquica, de abajo hacia, perdón, de arriba hacia abajo. Eso también puede funcionar. Pero lo importante es que siempre en el mapa conceptual tengamos conceptos. Un concepto puede, por supuesto, describirse en una frase de 3, 4 palabras. ¿Sí? No necesariamente un concepto tiene que ser una palabra, porque ahí nos va a pasar que la capacidad de síntesis va a ser muy grande y realmente vamos a leer 3, 4 palabras y la verdad que vamos a quedar cortos porque no estamos hablando de un cuadro sinóptico o un cuadro comparativo, sino simplemente es conceptos. Entonces el concepto puede tener una frase o media frase, ¿sí? Como experiencia. Tenía yo un compañero en la UBA y en las clases de Historia del Conocimiento Sociológico 1, que se habla sobre todo de teoría sociológica, Weber, Marx, Durkheim, bueno.
Este chico tiene una enorme habilidad de tomar apuntes a partir de mapas conceptuales, cuadros sinópticos y cuadros comparativos. No tomaba apuntes como todos los tomamos, ¿cierto? De corrido, sino que empezaba a hacer el esquema de una vez en clase a medida que el maestro iba hablando. Supremamente bueno. Es decir, en ese momento ya se está ejerciendo esa capacidad. Con lo cual, se los comparto por qué. Porque realmente cuando yo intenté hacerlo, pensé que iba a ser bastante difícil. Pero ¿saben que no? Este esquema de mapa conceptual es bastante útil en ese momento. Ojo, hemos hecho bastante énfasis en el momento personal de nosotros abordar una lectura. Pero tengamos en cuenta también que tenemos unas sesiones con los maestros, con los docentes. Y ese es un tiempo en el cual mucha gente toma la gran cantidad de ideas. ¿Vieron? No sé si les ha pasado que tienen maestros que si no le tomas apuntes, básicamente después estás en el horno, porque es todo lo que dice el tipo o la chica en la clase lo que va a tomar en el parcial. ¿Les ha pasado? A mí me pasaba. Todo lo que el tipo decía en clase era lo que salía en el parcial. Así que el que no iba a clase, exactamente, ¿ves? El que no iba a clase, chao. El que no se conectaba en este caso al Zoom, chao. Porque el tipo decía lo que era clave. Después te dejaba un texto de 300 páginas, de 10 páginas, qué sé yo, y uno iba y miraba el texto y sí, decía como tres cositas que decía el tipo allá. Pero el tipo decía no tres, decía siete. Y en esas siete dejaba el parcial puesto, dejaba el parcial más que servido. Entonces, cuando estemos tomando también notas, porque esto aplica lo que les menciono, eh, no el resumen, porque el resumen da directamente lo que leemos, sino de este tipo de esquemas, animémonos a hacerlo mientras tomamos nota. ¿Mm? Sea en este esquema, pero también podamos hacerlo como un cuadro sinóptico, que después lo voy a explicar, o un cuadro comparativo. O sea, podemos hacerlo de esa manera. ¿Mm? Este, Otro aspecto, perdón, que se me estaba escapando. En el tema del resumen, si yo necesito utilizar dibujos, gráficos y demás para hacer el resumen, lo puedo utilizar. ¿Sí? En esto no va a entrar, que en esto tenemos un esquema. Pero en el resumen es mucho más fácil utilizar, qué sé yo, algún tipo de gráfico que me lleve a asociar lo que estoy leyendo con la idea que quiero que se me quede. Eh, Catherine, que estudia matemáticas, que se puede, ya, nos decía que tenía que hacer ejercicios, ¿cierto? Prácticos. Entonces, qué sé yo, importante tener la fórmula de un lado, bien marcada, bien subrayada, y después para hacer los ejercicios, si la imagen que hablamos con el aprendizaje visual de la fórmula se me grabó, ahí entonces yo voy a tener claro que esa es la fórmula y voy a asociar el resto de ejercicios a esa fórmula, a esa estructura que tiene la fórmula. ¿Bien? Entonces, eso me va a también ayudar. Este, Hay gente que tiene el corazón tan grande que comparte los resúmenes, comparte los mapas conceptuales y demás con compañeros a la hora de compartir para estudiar en un grupo, ¿cierto? Tengan en cuenta algo, y es que cuando ustedes hacen un mapa conceptual, cuadro sinóptico o cuadro comparativo, es su conocimiento puesto ahí. Entonces, si ustedes se van a agarrar de otro mapa conceptual, otro cuadro comparativo, otro esquema de resumen, esquema como tal, posiblemente muchas ideas se les va a quedar por fuera. O ustedes van a dejar por fuera ideas para los demás. ¿Sí? Entonces casi que es personal intransferible. No digo, oh, no, no voy a compartir esos mapas conceptuales con ustedes porque yo lo sé hacer para mí. No. Pero como es una herramienta desde mi comprensión para mi comprensión, posiblemente lo que escribe el otro no va a tener lo que yo necesito o lo que yo escriba no va a tener lo que necesita el otro. Lo que sí se pueden hacer es cruzar los mapas, cruzar los cuadros y decir, ve, tú abordaste esto porque te pareció importante, yo abordé esto porque me pareció importante, bueno, ¿por qué no lo sumamos? Y ya está. ¿Mm? Eso también podría utilizarse. Y aquí vamos con el cuadro comparativo. Gracias. Con el cuadro comparativo. ¿Sí? Esto se estructura en columnas.
¿sí? Permite organizar esa información con los criterios que se establecieron de manera previa. Y lo que hacemos con esto, con esta estructura, es establecer los conceptos entre las características entre esos conceptos. Entonces, no es un cuadro comparativo con 18 columnas. No, tiene que ser limitado. ¿Por qué? Porque fíjense en el que ustedes tienen en la lámina, que tiene un color hermoso, amarillo con medio blanquito, como los colores de Alejandría. Es un, es un cuadro comparativo corporativo. Entonces, fíjense que ustedes visualmente tienen la información en 3 columnas, ¿sí? Y ya para su cerebro ustedes les están diciendo, esa información está sintetizada. A la hora de repasarlo, ¿no? Entonces, si ustedes lo van a hacer, digamos, el caso de tomar apuntes, como les venía diciendo en la clase, ya sea presencial o de Zoom. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de lo que escribe Jürgen Habermas acerca de la organización política del Estado. ¿Qué es? Entonces voy a poner en la primera columna, organización política del Estado. En la primera columna, ¿qué es? En la segunda columna, ¿de parte de quién? Y en la tercera, ¿cómo opera esa organización del Estado? Para ponerles un ejemplo solamente. Ustedes ya saben que tiene una secuencialidad y que puedo comparar una idea con otra. Entonces ya me va a quedar más fácil identificar qué quiere decir esa organización administrativa del Estado, quién la va a hacer porque está en la siguiente columna y quién la propuso o desde dónde la propuso. ¿Sí? Pero son 3, 4 columnas máximo para que yo realmente a la hora de revisarlo pueda estudiar mejor. ¿Mm? Reitero, pueden utilizar los cuadros comparativos a la hora de tomar apuntes en su clase o pueden utilizarlo para veces, o pueden utilizarlo para resumir los textos que están leyendo. Si les da el tiempo, pueden desarrollarlo mientras están leyendo. Si les da el tiempo. Pero puede ser que a la hora de estudiar ustedes, digamos, toman todas las notas en el texto, ¿cierto? Hicieron los señalamientos que habíamos visto, por acá, en la libreta de apuntes, qué sé yo. Y cuando se van a sentar para el parcial, no van a tener que leer todo, ya lo leyeron. Lo que van a leer son los apuntes y van a hacer un cuadro comparativo. Y cuando hacen ese cuadro comparativo, juntan las ideas, la estudian mejor, se enfocan y es muchísimo más comprensible. ¿De acuerdo? Entonces, está formado por un determinado número de columnas, permite identificar esos elementos que en cada columna se describe, ¿sí? Y las características que en ellos existen. ¿Mm? Se elabora, o más bien los pasos para la elaboración, es primero identificar esos elementos que quiero comparar, si es un concepto, si es toda una idea, una, una, si yo, una característica. Perfecto. Eh, Identifíquenlo. Si es, qué sé yo, un proceso biológico, lo que sea. Pero tienen que identificar qué es. ¿Mm? Y escribir las características de ese concepto, por supuesto, los parámetros que van a, o más bien, los aspectos que se van a comparar. ¿Mm? Y construir las afirmaciones sobre los elementos comparados. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que no son ideas sueltas, sino afirmaciones. Es decir, yo cómo bajo eso a la realidad en una frase. ¿Bien? Y perfecto. Quiero que se concentren en esta lámina para ver si podemos hacer este ejercicio. Realicen un mapa conceptual y cuadro comparativo con el siguiente texto. Lo están leyendo, ¿no? Lo vamos a leer de todas maneras en voz alta, se los voy a leer. Existen muchos grupos de invertebrados. Uy, aquí creo que Yamila, que estudia biología, nos va a ayudar bastante. Yamila, no entras en el concurso en el ejercicio, tú ya sabes hacer. No, mentira, sí. Vas a hacerlo igual. Existen muchos grupos de invertebrados. Entre ellos destacan los siguientes: las esponjas,
Tienen un cuerpo irregular, sin simetría. Viven fijas al fondo marino, filtran el agua del mar y retienen las sustancias nutritivas que llevan. Los celenteros, su cuerpo es gelatinoso y con muchos ejes de simetría. Tienen tentáculos con dardos venenosos. Son marinos. Los gusanos, que tienen un cuerpo blando con un eje de simetría. Algunos son cilíndricos y otros aplanados. Los hay acuáticos, terrestres y muchos son parásitos. Los equinodermos, su cuerpo presenta 5 ejes de simetría. Tienen un esqueleto hecho de placas con espinas bajo la piel. Son todos marinos. Los artrópodos poseen un eje de simetría y están cubiertos totalmente por un caparazón articulado, como una armadura. Los hay acuáticos y terrestres. Se los voy a dejar para que lo lean. Tómense 5 minutitos nada más para hacerlo. ¿Cómo vamos a saber si lo hicimos bien? Bueno, ustedes me van a decir en el chat o me van a mencionar, ¿cierto? Si lo prefieren para que no tengan escrito el tiempo, abren el micrófono y les escuchamos y van a poner en cuenta, van a poner en práctica esto de identificar los elementos que desean comparar, señalar los parámetros a comparar, identificar esas características de cada objeto a comparar y construir las afirmaciones para, o más bien sobre esos elementos. Ahí veo unas características propias que están hablando de cada uno de los grupos de invertebrados, ¿no? Entonces hablan del cuerpo, hablan del eje, de simetría, hablan de si son, qué sé yo, dónde viven, ¿cierto? A qué ecosistema pertenecen. Así que háganlo, escríbanlo, ¿cierto? 5 minutos lo pueden hacer y me lo comparten a partir o más bien por medio del chat o abren el micrófono y hablamos del tema. ¿Bien? Los 5 minutos corren desde ya. 19:43, 19:48 más o menos. Para ir ya practicando, tomando y agarrándole la mano al asunto.
un minutito o minuto y medio. Contrarreloj casi. Bien. ¿Alguien quiere compartirnos el ejercicio, por favor? No sean tímidas, estamos vía Zoom, no pasa nada. Si quieren abrir la cámara y ya lo tienen, perfecto. Bueno, ahí van, Natalie, muy bien. Si lo quieren mencionar por acá, está mucho mejor si lo hablan para sintetizar, va, para también optimizar el tiempo. Sí, muy bien. Wow. Ajá. Invertebrados. Ok, ya sé más o menos. ¿No? Entonces ahí tenemos las esponjas, los elenterios, los gusanos, equinodermos y los artrópodos. Bien. Y dices tú que ahí para abajo en cada columna están las características de cada uno, ¿no? ¿Verdad? Bien, perfecto. ¿Quién más? Sí, 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 claro, Yamila, prende el micrófono. Dale, te escuchamos. Hola, buenas. ¿Me escuchan ahí? Yo te escucho perfectamente. ¿El resto la escuchan? Ok. Listo, dale. Yo en el mapa conceptual, yo no soy mucho de hacer mapas conceptuales en sí, Bien, bien. pero lo hice parecido como lo hizo Natalie, Sí, pero yo puse como características nada más la primera parte, tipo de su cuerpo, cómo es sí. el cuerpo y su simetría. Ok, Después en el cuadro comparativo sí hice 6 columnas. sí, En 5 puse el nombre de los grupos que son las esponjas, elenterios, gusanos, equinodermos, a los artrópodos. Y en sí. la otra columna puse en fila, tipo de cuerpo, en dónde viven Sí, y sus características específicas. Y ahí ya se completaría. perfecto. Muy bien. Me dices que no eres de mucho hacer mapas conceptuales, ¿no? ¿Cómo? Disculpe. Me dijiste que no eres mucho de hacer mapas conceptuales. No, yo soy más de hacer el resumen y listo. Ok, Estudiar el resumen. perfecto. Muy bien. Gracias, Yamila. Estas herramientas o estos esquemas de análisis son complementarios, ¿eh? Puede que los utilicemos o no los utilicemos o hagamos el resumen y utilicemos estos como complemento, pero como quiera que nos sintamos cómodos de abordar el texto y de que nos quede fácil, sobre todo para cada uno de nosotros, según nuestras capacidades, tiempos y demás, poder estudiar. Belén, Belén.
Belén, ¿estará? Mientras Belén se atreve, les voy a decir mi papá. Yo no lo había hecho, ¿eh? Esperé a poder estar acá para hacerlo en tiempo real. Y se los voy a mostrar. Me van a decir si lo ven o no. Igual no van a entender la letra, pero se los voy a escribir. Miren, tan horrible. Qué horrible letra, pero es porque escribe rápido. Pero vieron que uno cuando hace resúmenes y demás escribe con la letra horrible, inmunda, pero después uno sabe cómo identificar sus propios jeroglíficos, ¿no? Entonces yo hice algo parecido. En cada una de las columnas puse los grupos. Están las esponjas, están los cementerios, los gusanos, los equinodermos y los artrópodos. Pero acá, en esta parte de acá, puse otra columna, es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco columnas, pero porque son la cantidad de grupos que tenemos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Mm? Bien, perfecto, ahí está. Cuerpo, forma, ejes, ahorita esponjas, cementerio. Bien. Bueno, ella lo hizo exactamente, sí. Eso te iba a decir. Pero estuvo buenísimo porque básicamente como que todos concordamos con la misma idea, ¿no? Yo puse lo que tú pusiste en un costado, tú lo pusiste arriba. Y lo que pusiste, yo lo que puse arriba, tú lo pusiste de costado. Pero básicamente es exactamente lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, puse el cuerpo, la simetría, las particularidades, porque no sabemos, o sea, decir que unos tienen tentáculos y los otros son cilíndricos no es lo mismo. Es decir, no estamos hablando de la forma en el que tienen tentáculos simplemente, ¿no? Porque los tentáculos aquí son importantes porque tienen dardos venenosos, no solamente por ser tentáculos, ¿bien? Y los otros son cilíndricos y aplanados. No dice nada más si son venenosos, si no, si tienen colores diferentes, lo que sea. Entonces yo eso lo conjugué en las particularidades del cuerpo. Acá, particularidades. Y por último lo puse en el hábitat. Porque en este texto nos dice, lo único que va a cambiar es la particularidad de cada uno de los grupos. Pero en todo nos dice dónde viven, en todo nos dicen la simetría, en todo nos dicen el cuerpo. En el único que no dice qué cuerpo tiene tal vez es en los equinodermos, que nos describe que los esqueletos son como de placas. Podríamos interpretar que las placas son semiduras, así que yo le puse esqueleto con placas. Y después abajo en las particularidades que tiene espinas bajo la piel. ¿Mm? Y en el último que es duro, que tampoco lo especifica, pero dice que tiene un caparazón articulado. Entonces quiere decir que es un poco más duro que, qué sé yo, las esponjas. Y fíjense cómo esa letra tan inmunda de mi parte, para mí ya es entendible. Cuando yo voy a leer toda esta cantidad de letras que tengo en la lámina, en estas pocas letras me va a quedar mejor la información. Y hay otro aspecto que habíamos abordado en la etapa de lectoescritura, y es cuando yo escribo lo que leo, estoy aprendiendo dos veces. Lo tomo desde los ojos y ese proceso viaja en otro proceso que es escribirlo. Por eso es importante hacer los resúmenes, subrayar, hacer apuntes al costado, en el pie de página, hacer mapas conceptuales, artefactos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Los cuadros sinópticos, para mencionárselos, ya que no están en la lámina, a ver si me los incluyeron en la lámina. Mira, ahí está. Yo no lo había visto y no se los iba a mostrar, porque la idea era como hacerlo entre nosotros. ¿Ven? Cuerpo, simetría y medio. Yo le sumé otra más, que eran las particulares que les había dicho. Pero estamos como muy sintonizados. Este es el mapa conceptual que, si se dan cuenta, eh, digamos, hay que saber hacer un mapa conceptual. Esto lo podemos hacer porque tenemos bastantes descripciones de los grupos de animales, pero, y si estamos hablando de otros temas más complejos o que no tengan tanta particularidad, si no estamos hablando de una macro idea que tiene dos ideas y que tiene mucho volumen de información y da 20.000 vueltas el autor, y bueno, se nos va a dificultar hacer un mapa conceptual de estas características. ¿Bien? Y ahí sí va a operar. Aquí hay un ejercicio de resumen que no lo vamos a abordar porque realmente eso nos va a ir más tiempo. Aquí no está el cuadro sinóptico. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Se los voy a dibujar acá. Después trataré de encontrar la lámina para enviárselas con todo el material.
Un cuadro sinóptico básicamente se va a construir de esta manera. Tenemos el concepto, idea 1, idea 2. Para que no me van a entender las letras, se los voy a escribir. El concepto, el nombre, el sujeto, la idea, el proceso histórico, la ideología, el proceso biológico, qué sé yo. Idea 1 e idea 2. Solo dos ideas centrales para un solo tema. Y lo vamos a hacer de una manera de sinopsis. Vieron que en las películas, cuando ustedes van a ir al cine, si lo hacen, leen la sinopsis, no solamente ven el trailer, sino leen la sinopsis. Es una comedia romántica que habla de dos personajes que se encuentran en una librería y por cuestiones del destino terminan involucrados en una relación amorosa. Eso es una sinopsis. Que bueno, es más que un resumen. Es más sintetizado que un resumen. ¿Sí? Este esquema funciona parecido al cuadro comparativo. Pero ¿qué pasa? Es un resumen en cuadro, para ponerlo en otros términos. Es un resumen en un cuadro. Dos, tres columnas, pueden trazar una raya acá y hacer otras dos ideas abajo, ¿cierto? Y eso a ustedes les va a permitir, como les decía, sintetizar un poco más la información. Si quieren verlo, porque es que no tengo la lámina para esto. Concepto, idea central, idea 1 e idea 2. Pueden poner dos ideas abajo más si quieren, o sea, subdividirlo, 3 y 4, ¿sí? Pero es hacer un resumen en un cuadro. Y este va a quedar mucho más sintetizado. ¿Mm? El volumen de letras en un resumen es mucho mayor. Entonces, por eso va a ser la gran diferencia. ¿Bien? Y quiero, por último, cerrar diciéndoles tips para que puedan preparar sus parciales. Tomen nota, esto tampoco está en la lámina, pero es para que ustedes tomen nota también. Eh, Primer tip básico, ni siquiera es un tip, es algo que se cae de su propio peso. No dejar para estudiar el día anterior. No lo hagan. No lo hagan. ¿Mm? Lo otro que pueden hacer es indagar, e inclusive eso está en los programas muchas veces, cuándo va a ser la fecha del parcial, ¿cierto? Entonces, ahí nos va a decir qué temas van a entrar en el parcial. ¿Mm? Preguntar, hay gente que no se atreve a preguntar al maestro, pero abordarlo de manera pública en medio del seminario, en medio de la clase de Zoom o enviar un mail. ¿Qué será lo más relevante del autor? ¿Qué nos puede servir como idea principal? ¿Qué queremos aprender o qué nos quiere aportar o qué buscamos en este autor? Eso a veces lo dan a modo de consigna. Por ejemplo, chicos, para la próxima clase vamos a abordar este texto y vamos a trabajar tres consignas. Pam, 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 desarrollenlas. Consigna 1, consigna 2 y consigna 3. Ahí ya les hicieron el trabajo. Ustedes enfóquense en el texto, en buscar esas consignas. Hay que leer todo el texto, por supuesto, hay que hacer todo el ejercicio del trabajo práctico, por supuesto, pero estamos buscando llegar a esas consignas. Las consignas para el maestro es una metodología que le delimita a él después hacer la calificación de lo que requiere saber que ustedes o que nosotros sepamos. ¿Mm? Como maestros, lo que hacemos es decir, bueno, tengo un texto de 60 páginas, tres unidades de 60 páginas. ¿Realmente voy a preguntarle todas las 60 páginas? Obviamente no. Y en todo caso, si se lo preguntara en un parcial de 10 preguntas, debo tener un estándar para calificarlo, ¿cierto? Y ese estándar son las consignas. Entonces, manéjense a través de las consignas para preparar un parcial. Pregúntenlas con tiempo. Si el maestro no las da, pregúntenlas, envíen un mail, atrévanse. Sean interactivas en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso le permite, y se los digo como docente, que uno diga quién tiene interés y quién no. Porque muchas veces uno ve de verdad, sin que ustedes se den cuenta, quién realmente quiere hacer las cosas, quién realmente está trabajando, quién está leyendo. Y no es el que tira frutas en el parcial.
sino es que me demuestra que realmente está interesado, porque participa en clase, porque pregunta. Puede que no haya leído todos los apuntes que teníamos para esta sesión, pero leyó algo y le generó dos, tres preguntas y esas las expone, las dice. Y entonces me dice a mí cómo se te ve esta persona, realmente sí está accediendo al material, lo está leyendo, lo está explorando, ¿sí? Entonces, atrévanse también para preparar un examen, es en conjunto, porque lo prepara el maestro y lo preparan ustedes. Él lo prepara para calificarlo. Ustedes prepárense para responder a eso que les quiere preguntar, o a ella, o al docente que les quiera preguntar. Desafortunadamente, como hemos dicho, no estamos en un sistema educativo disruptor, revolucionario, novedoso, que nos diga vamos a aprender o vamos a evaluar las competencias, evaluar los conocimientos, las habilidades de una manera diferente a 5 preguntas y una calificación numérica. No hemos salido de ahí, ¿sí? Entonces tenemos que ajustarnos a ello. ¿Mm? Por supuesto, muchas veces hay maestros copados que nos dicen, chicos, esto les va a salir en el parcial. Ese día no falten, ese día no salgan a tomarse el café, ese día no salgan al baño. En ese momento que el maestro dice eso, no lo hagan. Cuando les dice esto va a salir en el parcial, pónganle sus apuntes, lo que sea, un color, un recuadro que diga para el parcial. ¿Sí? A veces la generosidad docente es así. Entonces dice, esto les va a salir. Tomen eso para también la preparación de sus exámenes. Primero, no lo hagan con una noche de antelación. Segundo, estudien a partir de consignas. Tercero, estén pendientes de lo que el maestro da como tema de parcial. Muy pendientes. Háganle énfasis a eso. No dejen de leer esos textos. Abórdenlo a partir de mayores herramientas. Apliquen un cuadro conceptual, un cuadro sinóptico, perdón, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mentefacto. Un mentefacto es un poco más complejo, no lo vamos a ver acá, pero si quieren pueden indagarlo también en internet, ¿cierto? Y hay muchos otros esquemas, ¿sí? Que les van a servir. ¿Por qué los esquemas son buenos? O los diagramas de flujo, qué sé yo, también porque los esquemas nos permiten activar esa parte visual que habíamos dicho. Es decir, vi la imagen, vi que en la mitad del mapa mental está el concepto tal, y aquí está esta idea, y en la izquierda está esta idea, y abajo a la derecha está la otra idea, y me grabo eso. Algunos tenemos memoria fotográfica, otros no. Otros requieren leer un poco más. Pero definitivamente que si lo dejamos en algún esquema, la el gráfico como tal, la capacidad gráfica que tiene el esquema, nos da cuenta a nosotros, nos activa esa memoria fotográfica y nos permite abordar la idea, recordarla de una mejor manera. ¿Sí? Así que con eso finalizamos. Hasta aquí, coméntenme en estos últimos minutos. ¿Qué les pareció? ¿Les sirvió? ¿Tomaron nota? ¿Se sintieron cómodas? ¿Creen que esto les puede servir? ¿Les fue útil de verdad este curso? ¿De 1 a 10? Pueden abrir el micrófono si quieren. Pueden describir qué fue lo que más les quedó. Es importante también para nosotros saberlo. Bien. Gracias, Belén. Gracias, Yamila. Natalie. Nosotros desde Alejandría vamos a tratar de generar más material de este tipo, tal vez, por ejemplo, técnicas o metodologías de lectura como tal, ¿sí? O podemos hacer esto a partir de cómo desarrollar esquemas de estudio, abordarlos todos, tener ejercicios más prácticos. Pero esto estamos empezando a dar estas herramientas de a poco, ¿sí? Pero es importante que ustedes también nos hagan ese feedback de manera tal que nosotros podamos empezar a generar ideas, empecemos a generar cada vez más lo que ustedes requieren. Me gusta el tema para conocer, tomar en cuenta lo que mencionaba proyectos para aprender en las cosas de manera eficiente. Exactamente. Lo importante, y esa palabra es supremamente central, la eficiencia. Hacer las cosas bien, rápidas, con el menor esfuerzo. Bien, rápidas con el menor esfuerzo, ¿sí? Que nos sintamos cómodos. Que la carrera, que el estudio, que las fotocopias, los apuntes, el PDF, el Word, no
no se nos convierta en la tortura, no se nos convierta en la peor de las condenas, ¿cierto? Que si hay una materia que no me gusta, yo me saque eso de encima de que no me gusta y por eso no la entiendo. Muchas veces nos pasa, no, es que no me gusta y por eso no la entiendo. Es una explicación, pero así no te guste, si la sabes abordar, la puedes entender, ¿sí? Los programas de educación superior están llenos de materias que uno considera que no le sirven para nada. Pero cuando hablamos de la relevancia y la importancia que tiene identificar cómo me va a servir eso para la carrera, es encontrarle la vuelta. ¿Qué sé yo? Si de pronto hablamos de teoría, no, vamos a hablar de filosofía en la carrera de biología. ¿Para qué me sirve eso a mí? Bueno, tal vez si yo abordo la filosofía, el maestro le va a dar un énfasis que más o menos se tire a lo que la carrera o lo que el programa requiere, ¿cierto? A pesar de que no tenga nada que ver. Pero si está ahí es por algo. Entonces, procuremos encontrar la vuelta a esas materias que no nos gusta o que sentimos que no sirven para nada, en función de, tal vez abordando el texto, tal vez haciendo la lectura, tal vez haciendo el trabajo práctico, me dé cuenta que esto sí le puede encontrar una aplicabilidad. Las cuestiones no solamente son explícitas, la academia, la escuela, la universidad la hacemos todos. No solamente el docente que da la materia, sino ustedes también. Porque ustedes tienen otra parte de su estudio que es el personal. Una parte de lo que reciben y otra parte de lo que ustedes hacen con lo que les dan para que se gestione de manera personal y autónoma. Así que eh, en la anterior sesión les había dejado el mail docentes arroba alejandria.com.ar para que ustedes puedan ahí este, escribirnos, dejarnos sus opiniones, dejarnos sus sugerencias, qué les sirvió, qué no les sirvió y qué les gustaría seguir aprendiendo en estos cursos. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? El que diga bien. Perfecto. Muy bien. Les agradezco entonces por compartir este tiempo. Las libero. Se acaba de cumplir el tiempo. Muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de ustedes que nos escriban. Déjenos el mensaje por privado, el mail, para poder de verdad hacer el feedback adecuado y estar ofreciéndoles mayores herramientas. Bueno, les agradezco entonces por su participación, por la buena actitud. Espero que les haya servido más y por favor recuerden, háganlo desde ya. No esperen a comenzar el cuatrimestre cuando ya tengamos todo el material encima. Háganlo desde ya, apliquen lo que podamos, lo que vimos en este pequeño curso y se les aseguro que les va a ser muchísimo más agradable y eficiente la cursada. Gracias a ustedes. Finalizamos y nos estaremos viendo en otra ocasión. Bueno, hasta luego.